¿Qué tal? Tengan todos ustedes un gran día. Les saluda el profesor Joseph del Instituto RC. Esta vez para invitarles a esta masterclass titulada Entendiendo el Génesis. O sea, imagínense, vamos a entender el principio de las cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice las ciencias bíblicas? ¿Qué dice la mitología? ¿Qué dice la literatura? La antropología, la sociología, los diferentes enfoques. Por ejemplo, ¿qué vamos a aprender? Sencillo. Aprenderemos la cronología y división de la historia y la segmentación en etapas o periodos. También vamos a aprender un poco sobre la geografía del Medio Oriente, ¿verdad? ¿Se acuerdan estos ríos? El Tigris, el Éufrates, el Nilo, ¿no? Básicamente a toda esa zona le llaman la media luna fértil, ¿verdad? También aprenderemos y quién puso los capítulos a la Biblia. Pero acá hay algo muy interesante, la formación del Pentateuco y la hipótesis de los documentos en la actualidad. Pero vamos a ver el Génesis 1, cómo se compuso, el Génesis 2, y algo interesante que les va a llamar la atención a muchas personas, la Tierra plana. Sí, efectivamente. Vean, hay cronología a través de la arqueología, pero también lo tenemos a través de la historia, ¿no? El bronce antiguo, el periodo antiguo, medio, el nuevo, etc. Vamos a ver también el tema de la geografía en el Oriente. No sin antes explicarles un poco acerca de todas las culturas antiguas, ¿no? ¿Quieres entender a Israel? Pues hay que entender Egipto, hay que entender Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, según Mario Liberani, uno de los más grandes historiadores del mundo, en las universidades se enseña mucho de Mario Liberani, ¿no? Es básico el ABC. Tenemos pues a las culturas antiguas, ¿no? Los sumerios, después ¿quiénes llegaron? Los acadios, que son los papás de los semitas, ¿no? Los acadios. Ya con el tiempo se van juntando y sale Babilonia. Luego de Babilonia, los asirios. Luego nuevamente Neobabilonia. ¿Se acuerdan con Nabucodonosor, que en el 586 se llevó al pueblo judío en cautiverio? Venga, ese se llama el imperio Neobabilonia. Luego llegaron los persas, ¿se acuerdan? Con Ciro. Luego vino el 330 con Alejandro Magno y ya después ya llegaron los romanos. Eso básicamente también vamos a explicar. Pero como es el Génesis, el comienzo de todo, también hay que entender algo, ¿no? Los seres humanos, a través de la historia, siempre han sentido esa necesidad de trascender. Somos conscientes que debe de haber algo más allá. Y es así como el hombre, como sabe que entra a este mundo y no trae nada, sale de este mundo y no se lleva nada, entonces el hombre quiere trascender. ¿Qué hacemos? Pues a veces hay que dejar huellas. ¿Cómo? Bueno, teniendo hijos, dejando una descendencia. ¿Qué otra forma? Alguna obra, alguna cerámica, alguna pintura, ¿no? Algo que nos haga trascender en este mundo. Y es ahí donde también vamos a entender qué cosa es lo sagrado y qué es lo profano. La religión enseña que existe un Dios todopoderoso e infinitamente bueno. Un dogma difícilmente creíble a la vista del horror que desde milenios reina desde la tierra. Mira lo que dice, ¿no? Max Horkheimer. Es una idea que nosotros nos hemos formado, ¿verdad? Por supuesto que hay personas como nosotros que creemos en Dios, nosotros somos teístas, ¿no? Si observamos nosotros el mundo, nos vamos a dar cuenta de algo, de que toda la creación efectivamente tiene una mano ahí, ¿no? Hay diseño en todo, entonces existe un diseñador, pero ¿cómo han visto las diferentes culturas a ese creador, ¿no? ¿Qué percepción han tenido? Por eso que aparecen las famosas cosmogonías, ¿no? La cosmogonía sumeria, la cosmogonía egipcia, la cosmogonía de Mesopotamia, en fin, la de los griegos. Vamos a dar un pequeño artículo sobre Mircea Eliade, un gran historiador de las religiones, un gran filósofo, de su libro Lo Sagrado y lo Profano. Espectacular. Es así como el hombre, de alguna u otra forma, siempre al observar la naturaleza, la han vinculado específicamente con la mujer. Claro, la mujer amamanta, de la mujer podemos alimentarnos, de la naturaleza también, del árbol, el árbol da frutos. ¿Cómo percibieron ellos
la naturaleza, ¿no? Ahí aparece la famosa palabrita, el animismo. Había un alma detrás de cada naturaleza, ¿no? El sol, las plantas, etcétera, ¿no? Muy interesante. Y es así como el hombre, de alguna u otra manera, le ha dado cierta significancia, cierto valor, cierta simbología, algunos aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo las piedras y elegirlos hacia arriba. Todo esto tiene un significado. Así también como existe lo sagrado y lo profano, digamos que lo profano es lo común, lo cotidiano, pero lo sagrado no. Lo sagrado tiene un propósito en sí. Hay que trascender en este día. Y es así como existen espacios sagrados, ¿no? Hay una mezquita, una sinagoga, una iglesia, pero también hay tiempos sagrados. El Shabbat para los judíos, el viernes para el Islam, el domingo para la iglesia, ¿no? Cristiana. Jesús resucitó el domingo, dicen los cristianos. Y también nosotros, ¿no? Mi persona y los que enseñamos en el instituto, pues somos teístas, ¿no? Creemos en Dios. Y el ser humano, a través del tiempo, también ha formado el famoso canon. Libros que antes comenzaron con una tradición oral, pero con el pasar del tiempo esto fue canonizándose, ¿no? Se fueron juntando. Estas son nuestras creencias y estos son los libros que avalan nuestra forma de pensar. Y ahí aparecen los famosos cánones. Empezaron con el canon hebreo de 24 libros, ¿no? Y ya luego vino la Septuaginta, que ya tenía más libros, y nosotros en el mundo occidental, pues se ha heredado los católicos de la Septuaginta, pues el Antiguo y el Nuevo Testamento después, ¿no? Algunos tienen cierta cantidad de libros y otros no. Por ejemplo, los judíos tienen 24 libros en su canon, ¿no? Los católicos tienen 73, 46 y 27, ¿no? El canon católico que viene de la Septuaginta directa. Y ahí pues hay libros como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Ya en el canon protestante ya aparecen 39 libros, ¿no? Que en realidad estos libros del canon protestante son los 39 del canon judío, solamente que en el canon judío pues hay que entender el tema de los rollos, de los papiros, ¿no? Que no entraban todos en un lugar, por eso que a veces tenemos Primera y Segunda de Reyes, ¿no? Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel. Esdras y Nehemías también lo tienen juntos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tan fácil. Tenemos que pasearnos por la historia para poder aprender. Y ahí están, ¿no? Primero eran los papiros, luego los pergaminos. Así fue como se escribió de manera, digamos, escritural, valga la redundancia, para que queden estos vestigios, estos documentos que ya más tarde la crítica textual lo va a analizar de una manera impecable, ¿no? Trabajos titánicos. Vamos a ver cómo se desarrolló, por ejemplo, el libro, el capítulo y los versículos, porque así lo tenemos estructurado, ¿verdad? Y todo esto nos va a ayudar a nosotros para bien, para formarnos una fe racional, una fe más inteligente, ¿no? También vamos a ver un poco sobre la construcción de la Torá, ¿no? Es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que haya habido una matemática dentro de la construcción de la Torá, el libro sagrado para muchos, ¿verdad? Ahí vemos pues, por ejemplo, que en el centro de todo tenemos el ritual del gran perdón, ¿no? El Yom Kippur, la fiesta más importante. Pero miren cómo se va abriendo este abanico, ¿no? Desde afuera hacia adentro, ¿no? Vamos a ver un poco esa estructura. Y también vamos a ver el tema pues de la hipótesis documentaria, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hizo Moisés para contar su propia muerte? ¿Cómo se enteró del día, el lugar y la hora en que iba a fallecer? Del duelo que harían los israelitas por él y de los futuros detalles de la sepultura, que esto se encuentra en Deuteronomio 34, ¿no? Todo esto lo vamos a analizar. Y vamos a analizar algo así como el papá de la hipótesis documentaria. ¿Quién es? Julius Wellhausen. Se encuentra un antes y se encuentra un después, sí, así se cuenta. Muy interesante. Y él dejó pues estos cuatro en la hipótesis documentaria, que en realidad se debería decir la hipótesis de los documentos, ¿no? Él dejó estas cuatro fuentes, ¿no? ¿Por qué ¿por qué la J? Porque hay una palabra que está mal escrita, entendida, pero esto tiene ya otro nombre, ahí tenemos que recurrir a Gesenius,
¿verdad?